Buenos días, soy Taya Lucía Peña Reina, residente de tercer año, y el día de hoy me va a coordinar el doctor Edén Sánchez, quien es médico adscrito de la Clínica de Trastornos Adictivos. El día de hoy vamos a tratar el artículo que habla sobre la psilocibina con apoyo psicológico para depresión resistente a tratamiento, un estudio abierto de factibilidad. En cuanto al contenido de la presentación, vamos a ver una definición breve de depresión, algunos antecedentes históricos, neurobiología de la depresión, vamos a hablar de depresión resistente a tratamiento, la psilocibina, algunos estudios previos y posteriormente pasaremos propiamente al artículo. En cuanto a depresión, en 1967, Beck dijo que se caracteriza por una visión profundamente negativa del mundo, de uno mismo y del futuro. Esto es lo que actualmente conocemos como tríada de Beck. Actualmente, la definición de depresión se va a caracterizar por episodios en los que las emociones y pensamientos negativos van a coexistir con un déficit cognitivo y alteraciones ya sea en el sueño, en el apetito, en el deseo sexual. Para la OMS esto es muy importante ya que es el principal trastorno del estado de ánimo, afectando actualmente a más de 300 millones de personas a nivel mundial y es una causa severa de discapacidad en contexto ocupacional, educativo y social, lo que actualmente equivale a pérdida de alrededor de 200 billones de dólares anuales por esta enfermedad. De ahí su importancia. Las DALIs, que son los días de incapacidad asociados a la enfermedad, en el último registro fueron de 74,264, siendo un poco más prevalente en mujeres de 1,7, y en México se observó que esto tenía un porcentaje de 5,8%. En cuanto a algunos antecedentes históricos, podemos observar que en los años 460 a 377 a.C., Hipócrates hablaba de la depresión como una melancolía, la llamaba melancolía, y su teoría era que había un desequilibrio entre los humores, principalmente en la bilis negra. Para él, el tratamiento sería o era el purgar y remover la sangre. Este tipo de pensamiento se mantuvo a lo largo de los siglos, de los años. Aproximadamente ya a finales del siglo XIX empezó a cambiar un poco el enfoque de la depresión sobre lo que era, a partir de Kraepelin, que en el año de 1896 sacó su manual de psiquiatría, en donde hace una diferencia entre la demencia precoz, que hoy en día conocemos como esquizofrenia, y la enfermedad maníaco-depresiva, que hoy conocemos como los trastornos del estado de ánimo. Para inicios del siglo XX, entre 1910 a 1914, va a ser el boom del nacimiento de la psicoterapia y el movimiento psicoanalítico de Freud, lo cual trata de dar una explicación y hasta un tratamiento para este tipo de pacientes. Más adelante, entre 1934 a 1950, se observa que se utilizó la terapia electroconvulsiva como tratamiento, pero para todos los trastornos psiquiátricos que se consideraban en aquella época. Y no es sino hasta mitad del siglo XX que empezaron a nacer o se crearon el tratamiento farmacológico ya especialmente dirigido para la depresión, principalmente los inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresivos tricíclicos. También es importante mencionar que en 1952, en el DSM-1, ya se empezó a tomar en cuenta este diagnóstico. Ya para los 80s fue cuando se renovó nuevamente el tratamiento farmacológico y fue donde nacieron o se introdujeron los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Actualmente, para definir la depresión, contamos con dos clasificaciones muy importantes, siendo el DSM-5, una que todos conocemos y que utilizamos actualmente, y la otra, la del CIE-10. En
En cuanto a epidemiología, en México, la población mexicana tiene una prevalencia de 3.3%, teniendo una edad de inicio promedio de 26 años. La prevalencia en el primer nivel de atención es alrededor del 10% y en pacientes hospitalizados del 15%, y la relación mujer-hombre es de 2:1, es decir, se sigue presentando más en las mujeres que en los hombres. En cuanto a la neurobiología de la depresión, podemos decir que este es un trastorno en el cual se van a combinar tanto factores genéticos como ambientales. En cuanto a los factores genéticos, podemos decir que hay una tasa de concordancia en gemelos monocigóticos de hasta un 50% y disigóticos de un 10 a un 25%. En cuanto a los ambientales, estos pueden ser cualquier estresor que vengan, sea guerras, desempleo, disminución del estatus económico, etcétera, lo que nos va a causar un estrés crónico, ya sea físico o psicológico, lo cual puede dar como resultado un aumento en el cortisol, haciendo una desregulación en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Actualmente existen varias hipótesis sobre la depresión, siendo actualmente pues la más estudiada la hipótesis monoaminérgica, la cual involucra a los neurotransmisores serotonina, dopamina y noradrenalina, los cuales pues son el principal blanco del tratamiento farmacológico actual. También tenemos la hipótesis neurotrófica, que habla acerca del factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual nos habla acerca de la plasticidad neuronal, la cual es capaz de resistir todos los eventos estresores que tengamos. Se habla de que este tipo de pacientes, el factor neurotrófico derivado del cerebro va a estar disminuido, lo cual los hace más propensos a padecer algunos episodios depresivos. Y también hay alteraciones neuroendocrinas, como por ejemplo habíamos hablado del eje hipotálamo hipófisis adrenal con un aumento del cortisol, alteraciones tiroideas, lo cual puede dar por ejemplo un hipotiroidismo o alteraciones en la hormona del crecimiento. En esta imagen podemos observar que la depresión, todo nuestro cerebro está interconectado, ¿no? Pero cuando hay depresión, por ejemplo, las formaciones límbicas, como en el hipocampo, en la amígdala, en el núcleo accumbens, que va a haber conexiones en la corteza cognitiva, ejecutiva y también en la corteza integrativa, en todo lo que sería la corteza frontal, prefrontal, va a haber alteraciones que la depresión va a causar que haya una interrupción entre estos circuitos, lo que nos va a generar pues parte de la sintomatología, como sería déficit cognitivo, anedonia, alteraciones, falta de motivación para realizar nuestras actividades, etc. En esta gráfica tratamos de explicar el fenómeno diástesis-estrés. ¿Qué quiere decir esto? La depresión mayor es una enfermedad progresiva. Conforme el número de episodios depresivos va aumentando, el riesgo para un episodio subsecuente es predecido por el número previo de episodios y menos por la presencia de los estresores de la vida cotidiana. Es decir, conforme yo tenga más episodios depresivos, menor va a tener que ser mi estrés más adelante para que yo vuelva a desencadenar un nuevo episodio. En cuanto al tratamiento de la depresión, actualmente tenemos pues varios fármacos, que principalmente estos son las alternativas, el uso de antidepresivos, que son los que ya conocemos, principalmente los que usamos más nosotros serían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, son los que actualmente se utilizan como primera elección, debido a su bajo costo y a su buena tolerabilidad. Y también tenemos el acceso hacia otro tipo de tratamiento, como serían los distintos tipos de psicoterapia. En cuanto a la evaluación a respuesta al tratamiento, podemos observar en esta gráfica que debajo de la línea punteada, pues ya empezamos a presentar ya no síntomas, como tal un síndrome depresivo, el cual va a ser, una vez que empecemos con el síndrome, nuestro principal objetivo va a ser dar un tratamiento al paciente.
Si bien es visto que hay distintas fases del tratamiento, siendo la primera la aguda. La aguda va a tener una duración aproximada de entre 6 a 12 semanas y aquí cuyo principal objetivo va a ser tener una respuesta al tratamiento. Es decir, vamos a evaluar la respuesta mediante clinimetrías y la respuesta se va a definir como una puntuación menor al 50% de la clinimetría basal de Hamilton. Posteriormente, una vez que se alcanzó la respuesta, vamos a pasar a la fase de continuación que todos los pacientes van a tener que tener, que va a tener una duración alrededor de 4 a 9 meses. El objetivo de esta fase va a ser evitar las recaídas. Y posteriormente, esta fase de continuación se va a dar más que nada en aquellos pacientes que presenten 1 o 2 episodios depresivos. Si llegamos a tener más de 2 episodios o más de 3 episodios depresivos, ya vamos a llegar a lo que sería una fase de mantenimiento, en donde vamos a tener que dar el antidepresivo durante 1 año o más a dicho paciente con la finalidad de evitar una recurrencia. Entonces, como podemos observar, en cualquiera de estas fases del tratamiento podemos obtener recaídas o alguna recurrencia. Vamos a pasar a depresión resistente a tratamiento. Actualmente la depresión resistente a tratamiento es una enfermedad prevalente. Se dice que entre un 60 a un 70% responden al tratamiento de la primera elección, pero en algunas bibliografías se ha visto que este porcentaje es mucho menor, se habla de un 40%. Se dice que 1/3 de todos los pacientes que han sido diagnosticados de depresión van a ser resistentes a tratamiento. ¿Pero qué es la resistencia al tratamiento? Actualmente se define como falta de respuesta a 2 tratamientos antidepresivos diferentes en dosis adecuadas durante un periodo de 6 a 8 semanas. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta definición bien clara, todavía hay una falta de criterios operacionales consensuados de depresión resistente a tratamiento. Es decir, hay diversos modelos. En cuanto a los modelos de etapa resistente a tratamiento, vamos a tener una de las más importantes y las más antiguas, de las más usadas, que es la de Tacey Roche. La de Tacey Roche nos habla de 5 etapas, en las cuales en la etapa 1 debe haber el fracaso de al menos un estudio adecuado de la clase principal de antidepresivo. La etapa 2 nos habla de la etapa 1 más el fracaso de otro antidepresivo de una clase claramente diferente. La etapa 3 es la etapa 2 más el fracaso de un ensayo con un antidepresivo tricíclico. La etapa 4 nos habla de la etapa 3 más el fracaso de un ensayo con un inhibidor de la monoaminoxidasa, y la etapa 5 nos habla de una etapa 4 más el fracaso de una aplicación de cesión de TEC bilateral. Sin embargo, este modelo podemos hacerle varias críticas, como por ejemplo, este modelo no tiene en cuenta la dosis ni duración de cada intento terapéutico, asume una jerarquización de los fármacos, no toma en cuenta la adición de otros fármacos o estrategias de combinación de 2 antidepresivos, asume que la falta de respuesta a diferentes clases de antidepresivos es más importante que la respuesta a antidepresivos de la misma clase. Por lo cual, pues se han creado otros modelos actuales, el cual está el modelo europeo, el cual, a diferencia del anterior, sí nos habla de la dosis y sí nos habla del tiempo, pero no toma en cuenta otras estrategias como sería la aplicación de la terapia electroconvulsiva. También tenemos el modelo del Hospital de Massachusetts, que a diferencia de los anteriores, también toma en cuenta que el ensayo debe ser adecuado, 6 semanas con dosis adecuadas del antidepresivo. También nos habla de un aumento o incluso una combinación del antidepresivo para evaluar la respuesta, y también nos habla de otro tipo de tratamientos no farmacológicos como sería la terapia electroconvulsiva. En el consenso latinoamericano, que se creó en el 2011, pues también se trató de llegar a un acuerdo sobre qué era la depresión resistente a tratamiento, en el cual, bueno, pusieron
que uno de los puntos más importantes o los criterios más importantes era que el paciente debe contar con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor unipolar. También nos habla de que debe haber recibido 2 esquemas de tratamiento con 2 antidepresivos de distintas familias, por lo menos 6 semanas. Y bueno, es importante mencionar que es uno que menciona un adecuado apego al tratamiento. También es importante que en esta clasificación el consenso latinoamericano toma en cuenta 3 aspectos: las escalas minimétricas, principalmente el Hamilton, la opinión del paciente sobre su nivel de funcionamiento, así como el juicio del clínico, el cual puede ser muy subjetivo. Y también habla de que ya se descartó pues, la presencia de algún otro trastorno que pudiera estar condicionando la presencia de resistencia a tratamiento. Actualmente contamos con varias estrategias para depresión resistente a tratamiento, lo cual sería la optimización, que sería un incremento de la dosis del medicamento a una dosis estándar tolerada por un periodo de 6 a 12 semanas. Otra estrategia sería la potenciación, que sería adición de un medicamento no antidepresivo, el cual, como su nombre nos indica, va a potenciar el efecto del mismo. Y los más utilizados pues, son los de primera línea, los antipsicóticos atípicos, el litio, la hormona tiroidea. Otras estrategias sería un cambio de antidepresivo, como los ya mencioné en los otros modelos, ya sea de la misma clase o diferente, combinación de antidepresivos, la terapia electroconvulsiva, estimulación del nervio vago y estimulación magnética transcraneal, los cuales no son tratamientos farmacológicos. Y bueno, actualmente los estudios pues, más novedosos en los cuales se utilizan antiglutamítérmicos como la ketamina o también pues, la escopolamina. Vamos a pasar hacia la psilocibina. Vamos a ver qué es la psilocibina. La psilocibina es un alcaloide vegetal que se encuentra en los hongos psilocibe. Estos hongos se encuentran principalmente en Sudamérica. Aquí en México los podemos encontrar en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. Se ha visto que a lo largo de la historia que se ha hecho uso de estos hongos con propósitos curativos y ceremoniales. Bueno, la psilocibina es la forma de cómo encontramos el hongo, cómo nos lo comemos, cómo lo ingerimos. Sin embargo, este es el profármaco de la psilocina, conocido como 4-hidroxidimetiltriptamina, que es un receptor agonista de serotonina y droga psicodélica. ¿Okay? Y su principal blanco van a ser los receptores 5-HT2A. Tiene diferentes nombres, con lo cual lo podemos encontrar: hongos mágicos, boomers, zombadores, carne de Dios, hongos sagrados, pasión púrpura, sopa de champiñones, cubitos. Pues como se ha visto, este tipo de hongos pues, se ha utilizado a lo largo de la historia en México. Sin embargo, no fue que desarrolló importancia, sino como en los años 70, gracias a María Sabina Magdalena García, quien era una curandera indígena de mazateca, originaria de Oaxaca, que trabajó con estos hongos. Ella se volvió famosa debido a sus conocimientos sobre estos hongos a partir de que el micólogo estadounidense Robert Gordon Wasson vino a México a estudiar estos hongos, ya que él era micólogo, y fue una figura clave para la viralización de María Sabina a nivel mundial. Cabe destacar de que a pesar de que se dice que fue visitada por muchas personas de la farándula de aquel entonces y que se volvió muy famosa, ella falleció en la miseria. En cuanto a los efectos de la psilocibina, podemos tener que va a actuar en diferentes niveles. Puede ser a nivel cardiovascular, presentando el paciente alteraciones en la frecuencia cardíaca, como taquicardia o también la presión arterial. Los neurológicos, que van a ser pues, los más importantes, como dolor de cabeza, confusión, euforia, debilidad, alucinaciones, ataques de pánico, convulsiones, vértigo y alteraciones en la sensopercepción. Vamos a tener también alteraciones respiratorias como hipoxemia transitoria,
náuseas o también midriasis, pero siendo siempre los más importantes los efectos neurológicos. En esta gráfica podemos observar que una vez que nosotros ingerimos los hongos, o una persona ingiere los hongos, vamos a ver que va a empezar a presentar efectos alrededor de los 30 minutos posterior a la ingestión y presentando un pico de los mismos alrededor de las 2 o 3 horas posterior a la ingesta para después ir disminuyendo poco a poco hasta ir desapareciendo alrededor de las 6 horas, 7, 8, depende de cada persona. Como habíamos visto, los compuestos activos de estos hongos, pues la psilocina y la psilocibina, ambas son drogas de miembros de la triptamina, son alucinógenas, como les había comentado, se ingiere como psilocibina. Este hongo pues tiene un sabor amargo, lo suelen mezclar con algún jugo, con chocolate, lo hacen taquito, como se lo quieran comer. Posteriormente, dentro del cuerpo va a ser metabolizado hasta psilocina, que va a ser propiamente el que va a tener el efecto psicoactivo y el que va a actuar directamente dentro de en los receptores de serotonina 5-HT2 y va a ser excretada mediante la orina. Como podemos observar en la siguiente imagen, la estructura química de la psilocibina y de la psilocina es muy similar a la estructura química de la serotonina. De ahí su importancia como posible agente terapéutico, ya que tiene como blanco los mismos receptores que este neurotransmisor, pero principalmente el 5-HT2A. Se han hecho varios estudios previos con la psilocibina, esto no es algo que nada más pues se lo hayan sacado de la manga, se han hecho estudios previos en los cuales se ha visto que los psicodélicos reducen ansiedad, síntomas depresivos, obsesivos y también conductas adictivas. Se ha observado que reducen conductas suicidas y se ha demostrado su seguridad en ambientes controlados y administrados de manera controlada y apropiada. Por ejemplo, el National Institute Health realizó un estudio piloto con psilocibina en tratamiento de adicción al tabaco en el 2014. Fueron 15 participantes en total, se les brindaron 2 dosis únicas de psilocibina y se observaron que hasta un 80% de los pacientes presentaban una abstinencia al consumo del tabaco hasta por 6 meses posterior a la segunda dosis. En otro estudio, donde también se vio la eficacia de la psilocibina, pero esta vez fue con pacientes que presentaban dependencia de alcohol. Aquí participaron 10 sujetos, en el cual se observaron que estos redujeron el patrón de consumo de etanol hasta cerca de 8 meses posterior al tratamiento con 2 dosis de psilocibina. Y también se han hecho estudios en pacientes con cáncer, con estadios avanzados de cáncer. El objetivo de este estudio que se realizó en estos pacientes fue el de disminuir la ansiedad de estos pacientes. Sin embargo, al aplicar escalas, observaron que estos 12 pacientes disminuyeron no solo la ansiedad, sino también síntomas depresivos que llegaban a presentar incluso hasta después de 6 meses de una sola dosis de psilocibina. De ahí de que hayan salido nuevos estudios para el tratamiento para la depresión. Se ha visto que hay varias organizaciones, varias farmacéuticas que están a favor de utilizar pues, los psicodélicos como parte de tratamiento para distintas alteraciones, sobre todo mentales, y pues que son parte de los que actualmente van a patrocinar el estudio que vamos a ver hoy. Vamos a pasar propiamente al artículo, el cual es Psilocybin with Psychological Support for Treatment, Resistant Depression, an Open Label Feasibility Study. Este estudio fue publicado en el Lancet Psychiatry del 2016, en mayo de ese mismo año, que tiene un factor de impacto de 2.13. Vamos a ver que es la primera investigación de seguridad y eficacia de uso de psilocibina, pero como tratamiento para la depresión mayor. Se postuló que la psilocibina sería bien tolerada, los síntomas depresivos se verían sustancialmente reducidos en comparación con la sintomatología base hasta 3 meses después del tratamiento. En cuanto a la metodología, fue un estudio de factibilidad abierta en los pacientes,
con depresión resistente a tratamiento, es decir, todo el mundo sabía qué se le estaba dando a los demás y todo el mundo sabía lo que estaba recibiendo. No hubo grupo control, todos los participantes recibieron la intervención del estudio, que fueron 2 dosis de psilocibina, una dosis alta y una dosis baja, y el reclutamiento se realizó vía telefónica, internet o carta, y todos eran residentes del Reino Unido. Cabe mencionar que este estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de aquel país. En cuanto a los criterios de inclusión, pues todos los pacientes debían presentar trastorno depresivo mayor, moderado a grave, esto medido mediante la escala Hamilton de 21 reactivos, mayor a 17, debían presentar en su puntaje, y que pues no habían presentado mejoría con 2 tratamientos antidepresivos, a dosis adecuadas de diferentes familias con una duración mínima de 6 a 8 semanas en el episodio depresivo actual. En los criterios de exclusión, bueno, que tuviera un diagnóstico actual o previo de un trastorno psicótico, que tuviera una condición médica significativa que le impidiera realizar el estudio, antecedente de intentos suicidas serios que requirieran hospitalización, fobia a la sangre o a las agujas, antecedente de un episodio maníaco, pacientes embarazadas o dependencia de etanol. Vamos a ver que 72 individuos expresaron interés en participar en el estudio, de los cuales 34 se excluyeron porque no cumplían completamente los criterios. Los 38 restantes fueron encuestados vía telefónica, de los cuales 20 se excluyeron porque no cumplían los criterios de inclusión. Los 18 recibieron visita domiciliaria, de los cuales 6 fueron excluidos porque no presentaban suficiente severidad del episodio depresivo, acorde al Hamilton, por lo cual quedaron únicamente 12 participantes que entraron al protocolo. Estas fueron las características de los participantes, fueron 6 mujeres, 6 hombres, como podemos observar, la mayoría de raza blanca. Y bueno, vamos a ver que acorde al inventario de Beck, 9 contaron con depresión grave, son los rojos, 3 con depresión moderada, los azules. 11 de estos pacientes ya habían contado con antecedente de psicoterapia y 5 contaban con antecedente de consumo de psilocibina. Aquí se observan las medicaciones pasadas que habían tenido, pero que no les dieron resultado. Ok, pues vamos a ver en cuanto al procedimiento. Como habíamos dicho, para el reclutamiento se hizo una evaluación telefónica y se realizó una visita y evaluación inicial, donde pues se les hizo una entrevista psiquiátrica. También se le aplicaron varios cuestionarios, como el Hamilton de 21 reactivos, la escala de Montgomery-Åsberg de síntomas depresivos, escala de funcionamiento global, el Beck de depresión, etcétera. Y aquellos que fueron seleccionados recibieron la visita domiciliaria y bueno, se les permitió hablar de su historia personal, cómo les había ido con los tratamientos, se les habló acerca de cuál era el propósito del estudio, se les habló acerca de los efectos que podían llegar a tener con la psilocibina y pues se les estuvo preparando alrededor de 4 horas para iniciar el tratamiento. Es importante mencionar que solo aplicaban tratamiento un día por paciente. Entonces vamos a ver, se crearon cápsulas de 5 miligramos y se inició primero con la dosis baja, que fueron 10 miligramos. 7 días después de esta dosis se aplicó la dosis alta, que fueron un total de 25 miligramos. En cada dosis se estuvo examinando la tensión arterial, frecuencia cardíaca y se evaluaron la intensidad de los efectos agudos de la psilocibina. Y todo esto se estuvo evaluando 5 minutos antes y hasta 6 horas posterior a la dosis. Incluso hasta el día siguiente se les estuvo llamando para ver cómo se sentían respecto al tratamiento. Se les estuvo dando seguimiento y aplicando cuestionarios 1 semana, 2, 3 semanas, hasta 3 meses posteriores a la segunda dosis de la psilocibina. Y ellos sabían que tenían un apoyo continuo del psiquiatra del estudio en caso de que se requiriera. Para este estudio de factibilidad no se realizó un cálculo de potencia estadística normal, se usó el test de Wilcoxon de 2 colas para los datos no paramétricos y calculó el tamaño del efecto usando la fórmula G de Hedges.
¿Pero qué fue lo que encontraron? Vamos a ver que el resultado inició en mayo del 2015 y terminó en agosto de ese mismo año. Lo que ellos habían predicho, encontraron que los efectos agudos de la psilocibina fueron bien tolerados por todos los pacientes, no hubo eventos adversos, por lo tanto no hubo necesidad de utilizar algún fármaco de rescate. La intensidad autoevaluada media de los efectos adversos agudos fue de 0.5 con una desviación estándar de 0.36 a dosis baja y de 0.75 con una desviación estándar de 0.27 en la dosis alta. El síntoma o el efecto adverso más común que se presentó fue la ansiedad. Todos los pacientes lo presentaron y esto al inicio de la dosis. 9 pacientes llegaron a presentar confusión transitoria, náuseas leves transitorias en 4 pacientes y cefalia en 4 pacientes, la cual también fue leve y transitoria. Y solo un paciente presentó paranoia, pero también fue leve y transitoria, tuvo una duración como de 1 o 2 horas. Un paciente contactó a los psiquiatras del estudio en los 3 meses de seguimiento por deterioro de su depresión y fue referido a su centro, a su unidad de salud. Acorde al inventario rápido de síntomas depresivos, podemos observar que la puntuación basal estaba cerca de 20. Una semana después de recibir la segunda dosis del medicamento, se observó que el puntaje de las escalas disminuyó de manera significativa, llegando a alrededor de 6, entre 6 y 7. A la segunda semana de evaluación, continuaron observando que el puntaje siguió reduciendo, de manera ya no tan significativa como antes, pero sí, aún así siguió su disminución, alcanzando una disminución máxima alrededor de las 2 semanas. A las 3 semanas más o menos ya no se vieron efectos de que seguían disminuyendo los síntomas, pero a partir de las 5 semanas hasta los 3 meses comenzaron a ver nuevamente aumento en el puntaje de las escalas, aunque comparado con el basal ya el aumento no era tan significativo. Esta tabla es lo que nos muestra, son esos resultados, ¿no? El puntaje basal a 1 semana, a las 2 semanas y a los 3 meses. Pero no solo observaron ese efecto con este cuestionario o esta escala, también lo observaron con el Beck, ¿no? Que el basal estaba muy alto, a la semana se redujo de manera significativa y a los 3 meses volvió a aumentar nuevamente, pero no llegando a los niveles basales. Y así con la mayoría de las escalas, siendo como muy llamativo que incluso la escala de funcionamiento global, siendo la base de 50.3, a la semana de recibir el tratamiento aumentó de manera considerable casi hasta un 80. En esta gráfica podemos observar igual los efectos que se observaron en los pacientes, pero con el inventario de depresión de Beck, donde se observan que todos los pacientes al inicio caen dentro de la depresión severa, moderada o severa, se recibe la dosis alta y una semana después se evalúan nuevamente las escalas y se vio una reducción significativa en el puntaje de las escalas. Sin embargo, como había pasado también con las otras, nuevamente a los 3 meses hubo un incremento de algunos síntomas. Y bueno, algunos sí llegaron a continuar incluso con la remisión hasta los 3 meses. En cuanto a la discusión, podemos hablar que es un estudio piloto abierto que buscó examinar la factibilidad de administrar psilocibina a pacientes con depresión resistente a tratamiento como preludio de un mayor ensayo controlado aleatorizado. Se demostró el uso seguro de la psilocibina con adecuada supervisión. La tasa de respuesta de psilocibina fue del 67% en 8 pacientes, posterior a 1 semana del tratamiento, y de 7 de estos 8 pacientes también cumplieron criterios para remisión. 58%, 7 pacientes mantuvieron respuesta por 3 meses y el 42% y en el 42% 5 pacientes mantuvieron la remisión. A pesar de lo encontrado, pues este estudio cuenta con muchas limitaciones.
Fue un estudio de factibilidad a pequeña escala con estudio abierto, por lo que no se pueden hacer fuertes inferencias sobre la eficacia del tratamiento. Uno de los más importantes, no hubo grupo control. Se otorgó también tratamiento psicoterapéutico y el ambiente donde se aplicó el fármaco fue favorable, por lo que se requeriría estudiar el impacto de esto en el estudio, y no se observaron mejoría en todos los pacientes a 3 semanas posterior a la dosis. También se observó que 5 pacientes presentaron cierto grado de recaída luego de 3 meses. En cuanto a fortalezas, podemos observar que los datos obtenidos pueden justificar una mayor investigación y la realización de más ensayos más adelante. La psilocibina tiene una novedosa acción farmacológica en comparación con los tratamientos actuales disponibles y puede constituir una útil adición para el tratamiento actual disponible para la depresión. Y ya por último me gustaría cerrar la sesión con esta frase de María Sabina. En los días que siguieron, cuando sentíamos hambre, comíamos hongos, y no solo sentíamos el estómago lleno, sino también el espíritu contento.